Este tema tiene que ver, ¿verdad?, con una manifestación que acontece, ¿verdad?, en la historia, la manifestación de Dios, pero que vamos a procurar darle una interpretación diferente, pero verdad que podamos concentrarnos en esta enseñanza, porque hemos venido procurando enseñar desde, verdad, que iniciamos este otro ciclo de mensajes. Allí se les hizo llegar un programa donde aparecen, ¿verdad?, una serie de mensajes, y estos mensajes llevan una intencionalidad, ¿verdad? No estamos escribiendo o compartiendo con ustedes mensajes, ¿verdad?, así de la nada, ¿verdad? O sea, predicar lo que se me ocurra, nada más, sino que estos mensajes han sido pensados con el objetivo de que cada ser humano que escuche la palabra de Dios procure, ¿verdad?, poner por obra la palabra de Dios, no solamente, ¿verdad?, escuchar y decir qué bonito estuvo el culto, ¿verdad?, sino que vayamos más allá, o sea, más allá del encierro donde nos congregamos, sino salir también a la calle con una visión, ¿verdad?, distinta de la vida. Entonces este día vamos a estar hablando acerca de la palabra hecha carne, la palabra hecha carne. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en todo lo que implica esta enseñanza en particular. Bien, ¿qué texto vamos a considerar para poder hablar de este tema? Bien, tenemos el Evangelio de Juan 1:14. Dice así, ¿verdad? Aquí lo tenemos ahí, usted lo puede ver en la pantalla. Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidas. Este Evangelio tiene algo particular. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo. ¿Sí? El Nuevo Testamento, estamos hablando de dos épocas bien distintas, lingüísticamente hablando. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se escribe en hebreo. En el Nuevo Testamento la escritura cambia. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, que hay un nuevo paradigma lingüístico que tiene que ver con el griego. El griego era la imposición, ¿verdad?, de lenguaje muy trabajado, ¿verdad?, por los griegos, y que ellos fueron los que promovieron, ¿verdad?, su cultura a las naciones conquistadas con el gran emperador, ¿verdad?, que llegó a conquistar una gran parte de aquellos territorios. Entonces tenemos este texto que tiene que ver con este lenguaje que está aquí, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, donde este texto que está aquí, todo este texto que está aquí, ¿sí? El hebreo se lee de izquierda a derecha, así sería, ¿verdad? De izquierda, o de derecha a izquierda, viendo la diferencia, de derecha a izquierda. Pero el griego no es así, el griego se lee como nosotros leemos también. El griego se lee de aquí, de izquierda a derecha, ahí va. ¿Cómo podemos leer nosotros literalmente esta expresión transliterada? Kai o logos, sars, eyeneto, kai. Esta palabra me cuesta pronunciar porque es algo larga. Es kenosen, en emin. Bueno, yo estoy hablando en lengua. ¿Usted cree que no? ¿Ah? Entonces, esta kai es i. Kai es i. O logos es palabra. Sars es carne. Aquí está, sars es carne. Y ahí, ¿verdad?, se va desarrollando. Quiero también decir, mis queridos hermanos y hermanas, que estas letras que están acá en paréntesis, que aparecen también en nuestra Biblia, en Reina Valera del 60 lo procura agregar,
toda esta línea, estas dos líneas, no aparecen en el griego antiguo, ¿verdad? No aparecen. Cada vez que nosotros veamos que hay un paréntesis, es un agregado, ¿verdad?, de las personas que estuvieron, los copistas, ¿verdad?, para aclarar ciertas cosas, nada más, pero no aparecen realmente en el griego más antiguo. Por eso es que aquí no aparece, estas frases en griego no aparecen aquí, ¿verdad? Aparece el texto más antiguo que tiene que ver con este. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Si usted ve, no se corta la hilación de las ideas, ¿verdad? Hay una continuidad si leemos así, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Es lo que aparece aquí. Bueno, tratemos de ver que la I es la continuidad del versículo anterior. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con que Dios continúa hablando al pueblo, Dios continúa obrando, Dios continúa presente. Y cuando dice verbo, esta palabra es el logos, que aparece acá, logos. Verbo es logos, o sea, palabra, la palabra de Dios, que está inscrita en el corazón de la humanidad. Bueno, esta palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiero explicar que la parte tradicional de lo que es la teología, principalmente la teología dominante, desde el catolicismo, ¿verdad?, hasta acá, bueno, de hecho el catolicismo bebió de la interpretación griega. Recordemos que habían dos formas de ver las cosas en un principio, ¿verdad? Estaban los griegos y los hebreos. Los hebreos eran los que, bueno, Jesús fue un hebreo, fue un judío, y él, hermano, interpretaba a Dios, ¿verdad?, desde las enseñanzas de los padres. Por eso es que los judíos procuran enseñar la fe desde los padres, ¿verdad? Y así van. O sea, ellos en cierta medida no se tropiezan con la vida, ¿verdad? Y de ahí conocen a Dios, sino que desde pequeñitos se les va enseñando y Dios se les va revelando en el camino. Entonces, eso, lo tradicional dice de que este verbo procura, ¿verdad?, nacer con Cristo y ahí va desarrollándose. Pero es algo bien interesante porque vamos a ocupar una interpretación más, ¿verdad?, dada a la vida. Ya vamos adelantito, vamos a ver, ¿verdad?, cómo va a ser eso. Por ejemplo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Carne es vida. Cuando decimos acá, en lugar de decir, y la palabra fue hecha vida, ¿sí? Cuando hablamos de carne, carne es vida. Habitar entre nosotros, habitar es que Dios, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, reposó en el pueblo a través del tabernáculo, ¿sí? Estaba la presencia de Dios. Dice que Él descendía de vez en cuando ahí al tabernáculo. Y Él descendía, dice. Entonces, esto de la palabra que se vuelve vida, esa palabra desciende y se hace realidad en la vida de Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios se hace vida en Jesús. Y cuando hablamos de hacerse vida en Jesús, está relacionado entre la comunidad. O sea, la palabra se hace real porque yo la estoy viviendo y aquel que me ve y aquel que cohabita conmigo se ha dado cuenta de que Dios está conmigo por mis propios actos, ¿sí? Por mi misma vida. Muchas veces uno dice, ese es un hijo del diablo, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué dice la gente que es hijo o hija del diablo? Dígame. Porque es un mal día, ¿verdad? No te
metas con eso porque eres un hijo del diablo, ¿sí? Entonces, los hechos están dando a conocer en medio de la comunidad quién es quién. Entonces, por eso es que dice acá, ¿verdad?, la aclaración, y vimos su gloria. Cuando hablamos de gloria, son los hechos, lo que ya se hizo, lo que es patente. Gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad? Es un hijo de Dios, no desde el hecho de que lo haya engendrado literalmente, sino que es hijo de Dios desde que comienza a vivir la palabra de Dios. Amén. Por eso es que la gente dice que este es un hijo del diablo, dice. Y cuando la gente o las personas son buenas, entonces dicen, no, este es un hijo de Dios, ¿sí? Porque está viviendo la palabra de Dios. Entonces, por eso es que dice acá, ¿verdad?, gloria como del unigénito del Padre. Y Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, es la máxima revelación. Oiga bien lo que le estoy diciendo y que no se le vaya a olvidar. Jesús es la máxima revelación de Dios en la tierra. Por eso nosotros no concebimos la figura, ¿verdad?, de alguien más que Jesús. Por ejemplo, los de la luz del mundo tienen al apóstol, y para ellos él es el mediador entre esa comunidad y Dios. Fíjense, es interesante, ¿verdad? O los musulmanes, con mucho respeto lo decimos, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias creencias. Ellos dicen que es Mahomet, o en latinizado, ¿verdad?, Mahoma. Pero nosotros no concebimos el cristiano, ¿verdad?, protestante, el cristiano que estudia la escritura y procura profundizarla. Nosotros creemos que Jesús es la máxima revelación. No ha habido ni habrá alguien que revele a Dios como lo reveló Jesús de Nazaret. Amén. Bien. Entonces, por eso es que dice acá, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que dice eso. Entonces, la palabra habita, ¿verdad?, en la comunidad. La palabra de Dios habita en la comunidad y la comunidad revela a Dios. Por eso es que allá en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez porque comenzaron a actuar similar a Cristo. A Jesús le gustaba la justicia, le gustaba de verdad llevar la palabra de Dios a la práctica de la vida, y la comunidad comenzó a imitarla. Por eso le llamaron cristianos. Amén, iglesia. No sé si hay alguna pregunta al respecto de esto. Bien, entonces aquella palabra fue hecha vida. Jesús comenzó a revelar a Dios por medio de sus acciones. Esto que nunca se nos olvide, ¿verdad? Porque muchas veces se ha ponderado, ¿verdad?, este versículo donde se interpreta que el verbo hecho carne es, ¿verdad?, la divinidad de Dios en el Hijo. Pero lo que estamos tratando de decir con esta interpretación es que es la palabra que Jesús pone en práctica en la vida, ¿verdad? Es la palabra de Dios encarnada en Jesús y que nos invita a todo ser humano a encarnar también esa palabra. Por eso es que Jesús dice siempre en Juan, ser uno con Él como yo soy uno con Él. ¿Y en qué sentido? En obediencia. En la obediencia. Amén, iglesia. Bueno, Jesús, fíjese que Jesús nunca mintió. Jesús siempre hablaba con verdad.
Y nosotros debemos de procurar hacer eso también para que las personas confíen en nosotros. Amén, iglesia. Bueno, lleno de gracia y de verdad. Bueno, la palabra que se hace vida. Mire qué interesante, hay una masa, ¿verdad?, de barro, una masa de tierra, ¿verdad?, con sus características que le distinguen al barro. Es bastante viscoso. No sé si usted ha tenido, ¿verdad?, la oportunidad de tener barro en su mano. Hay personas que hacen maravillas con el barro, son los famosos alfareros, y la imagen es usada muchísimo en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros somos esa masa informe, no tenemos una forma particular y Dios nos va formando. Por eso es que en el Antiguo Testamento la Biblia habla de que Dios hizo al hombre, que tomó barro del suelo y lo hizo, porque está haciendo alusión al alfarero, ¿sí? Al alfarero. Entonces, cuando Dios invita al ser humano a hacer vida la palabra, nos está diciendo que nos dejemos moldear por el alfarero, ¿sí? Que nos dejemos moldear por el alfarero. Él quiere, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, pero muchas veces nosotros, los seres humanos, somos tan, hermanos, individualistas, no aceptamos ayuda de nadie, mucho menos de Dios, ¿verdad? Y Dios nos invita a través de este mensaje a hacer nuestra su palabra. Y de verdad, la palabra de Dios no se quedó en conceptos abstractos. O sea, la palabra de Dios no debe de ser, hermano, como la computadora o como su celular, ¿verdad? El celular tiene memoria, ¿sabe usted? Y le puede agrandar la capacidad de memoria. Ahí uno puede meter fotografías, audios, de todo puede meter ahí, ir guardando, aunque llegue un momento que satura. Entonces, la mente humana también es una memoria. Nosotros tenemos memoria, tenemos recuerdos de la infancia, y hay recuerdos que los recordamos más porque han sido, hermano, recuerdos que han golpeado nuestra vida y están presentes en los actos que nosotros hacemos, ¿verdad? Y en ese sentido no hay que confundir la palabra de Dios como un dato nada más que yo voy a guardar en mi memoria, sino que yo tengo que comprender, hermano, que esa palabra de Dios es más que un dato que yo guarde en mi memoria. Esa palabra no se quedó en concepto. Los primeros cristianos comenzaron a vivir esa palabra, no solamente a atesorarla, ¿verdad?, a guardarla, sino también a hacer algo distinto. Se encarnó en la vida de un hombre. Nosotros tenemos una ética, la ética cristiana, que va más allá de la filosofía, más allá de palabras o de argumentos. El poder del cristiano radica en que tenemos a un sujeto que hizo la diferencia en el mundo, que se llama Jesús de Nazaret. O sea, el concepto que maneja el medio mundo, usted va a la universidad y le enseñan ética, de cómo usted debe de tratar de vivir su vida como un profesional, ya sea abogado, doctor o cualquier otra, ¿verdad?, de las ciencias que preparan el corazón del hombre. Y le enseñan ahí ética, cómo usted debe responder. ¿Por qué el hombre no puede clonar a otro hombre? Es parte de la ética médica. Pero nosotros tenemos un referente humano. Se llama Jesús de Nazaret, que nos enseña cómo se debe de tratar de vivir la vida. Entonces no es una cuestión filosófica, sino que es un modelo de vida particularmente hablando.
Entonces Él se encarna en la vida, la palabra se encarna en la vida de un hombre en particular que caminó por las calles polvorientas de Galilea, en Palestina, que compartió la mesa con pecadores, que tocó a los enfermos, que denunció la injusticia cometida por los poderosos de su momento. Jesús entonces encarna la palabra, o la palabra se encarna en la vida de aquel personaje, y que esto, ¿verdad?, está relacionado con la vida toda. Eso es muy importante. Entonces Jesús no fue alguien que se escondió, ¿verdad?, y allá vivió como un ermitaño, como muchas veces hace, ¿verdad?, el pensamiento oriental. El pensamiento oriental habla, ¿verdad?, de despojarse de la vida e irse a vivir en las montañas y allá meditar profundamente. Ellos meditan mucho sobre el sonido. Por ejemplo, los budistas en el Om, y quedarse vacío y relaja el alma. Hay algunos métodos, ¿verdad?, budistas que son buenos para relajarse, hermanos. No hay que descartar, ¿verdad?, ciertas prácticas que deben, hermanos, también ayudar a convivir entre los unos y los otros. Pero Jesús, hermanos, no fue como estos personajes y se abandonó allá en la vida. La vida de Jesús se enmarca, hermano, en medio de una comunidad, en medio de la gente, en medio, hermano, de personas que muchas veces eran despreciados por otros, por los pecadores. Hay un acercamiento entonces. Entonces encarnar la palabra de Dios también es, hermano, meternos en la vida. Poder estar en medio de la gente y de personas que se excluyen tanto de la gente y del pueblo, que comienzan, ¿verdad?, a recluirse en sus casas y a orar cantidad de horas para después presentarse a la comunidad, ¿verdad?, como santos. Que ayunan más de 5, una semana, 15 días, y presentan un rostro, ¿verdad?, que están bien sometidos a Dios de esa manera. Pero esto va más allá. Esto tiene que ver con el compartir, con la convivencia, no alejarse de la convivencia comunitaria, sino de estar cerca de todos. Y ahí lo vemos a Jesús. Jesús es ese modelo de vida. Jesús nos presenta, ¿verdad?, una persona vinculada con la vida. Jesús es la expresión viviente de lo que Dios quiere comunicar. El amor, la justicia, la misericordia entre todos nosotros. Amén, iglesia. La decadencia del cristianismo es la separación, ¿verdad?, del mundo pecador. La decadencia del cristianismo ha sido eso. Nos hemos apartado del mundo, aunque vivamos en el mundo, pero nos hemos apartado del mundo. Y Cristo, hermano, se acercó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Pero muchas veces se enseñan que hay que alejarnos del mundo. Y quizás, hermano, hay razón, pero hay que explicarlo, ¿verdad? Realmente. ¿De qué nos vamos a alejar? De aquella vida que lo pierde uno, que lo desvía del camino. Hay personas que, en lugar de atraer a los amigos a Cristo, los amigos lo ganan para el enemigo. ¿Sí? Es bien interesante, dice, cómo muchas veces acontece eso. Jesús en ningún momento se hizo, ¿verdad?, como los demás. Él invitaba también a los pecadores a la mesa. Pero Jesús no se convirtió a ellos. Ellos se convirtieron a Jesús.
al camino que Jesús promulgaba, sentados a la mesa. La palabra de Dios se encarnó en cada uno de los hombres y mujeres en la historia hasta nuestros días. ¿Y cómo fue esto? Bueno, un día nosotros andábamos bien perdidos, hermano. Andábamos lejos, disfrutando, entre comillas, la vida. Y la palabra de Dios hizo eco en nuestro interior. Y volvimos, ¿verdad?, a la luz. Andábamos como muertos en vida y volvimos a la vida después. Cuando uno vuelve a la vida, ahí uno dice, y muchas veces es bien difícil explicar eso, ¿verdad? Es bien difícil explicar cómo Dios hizo esa transformación en cada uno de aquellos que decidieron vincularse, ¿verdad?, a esta parte religiosa. O sea, cómo la palabra de Dios se encarna en uno. Hermano, lleva un montón, ¿verdad?, de situaciones, emociones. Lleva, hermano, cuestiones filosóficas. O sea, Dios, hermano, invade el ser de uno. Y uno, hermano, por muy fuerte que sea, pero si en el centro del corazón del ser humano está el querer mejorar su vida, hay una transformación en su interior que lo hace a uno, ¿verdad?, prestarle de verdad atención a Dios. Y uno, hermano, y eso es la parte, ¿verdad? No le estoy dando un concepto que es algo muy personal que cada ser humano vive en su vida. Y hay una transformación. Desde que Dios comienza a agarrarlo a uno, ¿verdad?, como el barro, entonces hay una semilla que se siembra. Hay vida y libertad después. Libertad de las cadenas que lo oprimen a uno. Hay una liberación. Y ahí comenzamos a comprender cómo Dios se encarna, cómo la palabra de Dios se encarna en el ser humano. Allá andaba el hermano, penqueaba a la mujer, no le daba comida a los hijos, se descuidaba de ellos. Pero la mujer decía, es que yo lo amo. Y aguantó y soportó, hermano. Y de repente aquel hombre borracho, mujerero, aquella persona perdida por el vicio, herido por la vida también, porque muchas veces la persona, ¿verdad?, que está metido en algún tipo de vicio que destruye su vida, está vinculado con los golpes de la infancia y que llega un momento, ¿verdad?, que tratan de resolver su problema psicológico profundo a través del vicio. Es como un escape, como una salida, y uno vive en esa situación. Pero Dios viene a romper con eso, ilumina, lo vuelve como a resetear, ¿verdad?, a comenzar de nuevo. Por eso dice el nuevo nacimiento. Entonces la palabra de Dios se vuelve vida en uno. Encarnamos también la palabra de Dios. Amén, iglesia. Así que Juan nos invita a mirar más allá de aquellas doctrinas y a contemplar cómo la palabra se traduce en acciones, hermanos, reales en la vida, que transforman la realidad. Eso es muy importante para nosotros, comprender cómo la palabra de Dios habitó en el corazón de un hombre llamado Jesús, y que Él es el que revela de manera explosiva, digámoslo así, ¿verdad?, a Dios en la vida de la humanidad. Él es el primero, Él es las primicias, y ahí en adelante vamos todos detrás de Jesús. Él es la antorcha que camina e ilumina nuestro camino. Jesús, hermano, es el personaje principal del cristianismo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el libertador.
Jesús no es cualquier personaje, disculpen. Démosle de verdad un fortísimo aplauso a él, y lo merece. Jesús, hermanos y hermanas, no es cualquier personaje. Él encarnó la palabra se encarnó en él y se hizo uno con Dios, con la palabra, y comenzó a actuar en la vida así, ¿verdad? Viviendo la palabra. Entonces invita al ser humano también a hacernos uno. No sé si nosotros estamos cansados de vivir una vida cargada, hecha pedazos, decidiendo nuestro propio rumbo. No sé si hay personas en este lugar, a pesar de que digamos que somos cristianos y que nacimos con ciertas doctrinas, pero que si esa doctrina que recibimos nunca se hizo concreta en la vida, déjeme decirle que necesitamos volver a nacer de nuevo. 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 Necesitamos que la palabra de Dios se haga real en la vida. Él está aquí, nos está llamando. Su palabra es vida. Su palabra es vida. Y está con nosotros en esta hora, volviendo a tocar la puerta de nuestros corazones. Él está tocando la puerta de nuestros corazones. ¿Cómo actúa? No me explico, es un misterio. Él actúa, la palabra tiene poder, viaja a través del viento y se inscruta en el corazón de la vida humana. Llega, penetra en el corazón, a través de los oídos, a través, hermanos, de esa palabra. Ahí va Dios también, recordándole al ser humano que necesita volver a nacer. Necesita de la vida, de la verdadera vida. Dejémonos moldear por la vida que Dios quiere darnos a todos, jóvenes y no tan jóvenes. Dios quiere que nosotros volvamos a nacer de nuevo. Por eso es que la palabra, hermanos, se hace viva. Y el verbo, dice la Escritura en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y aquella palabra se hizo vida en medio de la comunidad. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Esa palabra es la que ha venido a ser morada en nosotros, la palabra que habita entre nosotros. Ese tabernáculo de Dios ha descendido entonces en la vida de aquellos que lo permiten. Dios es todo un caballero. Dios toca la puerta, no se la derriba. No anda sospechando Dios que si usted, ¿verdad? Eso no es un terrorista. Muchas veces la autoridad llega y le avientan la puerta a uno. Pero Dios viene y toca la puerta. Nos llama. Si uno abre la puerta, como dice Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama, si alguien responde y abre esa puerta, Él estará con nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el que no le abre la puerta, no tenga problema. Dios no se va a preocupar por eso, ¿verdad? Dios sigue descansando. Dios no va a andar abatido, ¿verdad? Que pobrecito, pobrecita, ¿verdad? Que no ha abierto la puerta de su corazón. Ay, me voy a morir, dice Dios. No.
se preocupe por eso. La Biblia dice que mientras hay tiempo hay esperanza. Amén. La palabra que habita entre nosotros, el descenso de Dios, aquella alma, ¿verdad?, que quiere. El verbo habitar sugiere cercanía, convivencia, presencia cotidiana. El ser humano viviendo entre los demás. La palabra de Dios o el cristiano no debe ser cristiano solo en su comunidad. Aquí donde nosotros estamos reunidos, esta es una comunidad religiosa. El cristiano o cristiana debe de estar viviendo la palabra de Dios en el mundo, en la convivencia con los demás. Y hay quienes que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso es que la Biblia dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Que hay muchos cristianos, oiga bien lo que le digo, que son cristianos viviendo en su comunidad religiosa. Hombre, esta lengua habla. Pero cuando salen de ahí, de ese lugar, y llegan a la casa, se quitan, hermano, la máscara. Por eso hay un cántico, ¿verdad?, de una banda de rock cristiana que dice, quítate la máscara. Hipócrita, dice la canción. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, la vida cristiana se vive en convivencia con los demás. Con los demás. La vez pasada estaba escuchando una noticia de un movimiento sectario llamado La Luz del Mundo, que su líder, ¿verdad?, que su líder supremo, así como el Kaiosama, ¿verdad?, de allá de Goku, el gran Kaiosama, le rinden tributo como que fuera Cristo mismo. Pero ese hombre, fuera del vínculo, ¿verdad?, y del culto, no era el mismo. ¿Sabe qué hacía? Violaba un montón de niñas. Y fue descubierto. ¿Y sabe qué le pasó? Lo metieron preso. Hubo una investigación, ¿verdad? Y descubrieron, pero un montón de cosas en la computadora del hombre, le descubrieron un montón de cosas. Está preso en Estados Unidos. Pero pregúntenle a la gente, los seguidores, no, es una trampa que le han hecho a él. Algo le pusieron a su computadora. Y sabe que las víctimas, las niñas, han sido, esos testimonios vivientes han sido desestimados. ¿Ves? La gente dice mentirosas son. Qué feo eso. Entonces, cuando dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, aquella palabra que comenzó a hacerse vida en Jesús, comenzó a vincularse con la vida de todos. Y la gente lo conocía. Y Jesús era Jesús, estando con sus discípulos y estando, ¿verdad?, aparte de sus discípulos. Jesús seguía siendo Jesús. Eso se llama integridad. Eso se llama integridad. Algunos discípulos de Jesús que estaban, ¿verdad?, en el camino a la conversión, algunos discípulos eran bien diferentes. Por ejemplo, Pedrito, el que tanto, ¿verdad?, alaban por otro lado. Pedrito, hermano, Pedrito era cosa seria, era malcriado, eso, cosa seria, malcriado y mentiroso. Amén. Malcriado y mentiroso. ¿En qué momento vamos a ver a Pedrito como mentiroso? No, Señor, le dijo.
si alguien te viene a tocar, vamos el primerito que vamos a defender, a poner el pecho, Señor. Aquí así va a ser, Señor, le dijo Pedrito. Si te tocan a ti, me tocan a mí. Así es que aquí nos la vamos a rifar y qué. Pero a la hora de la reventación, el primero salió corriendo. No, hombre, patitas para que te tengo. Y se pegó la guinda, ¿verdad? El hombre. ¿Y quién lo alcanzaba? Ya arrepentido de regreso, estaba viendo de lejito. Pobre Jesús, ¿cómo lo están maltratando? Y ahí le dijo, bueno, y un soldado lo agarró de las manos, te estoy parafraseando, lo agarró de las manos, y le dijo, vení para acá, le dijo, ¿verdad que vos andabas con esto, verdad? ¿Qué? Le dijo, no, y comenzó a maldecir el hombre. Siguió mintiendo. No, ¿y cómo vas a creer? Si yo fuera él, fuera más educado, pero yo soy bien mal creado, que no me escuchaba, le dijo. Ya lo soltó, eso, no, tenés razón. Pedrito, cosa seria. Pero mire qué bonito es Dios, hermano. Que a pesar de muchas veces que nosotros hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, Dios nos sigue dando oportunidades. Porque Pedrito se arrepintió. Pedrito se arrepintió y eso es lo bonito de Dios. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Jesús no vivió aislado, sino en medio del pueblo, compartiendo su lucha y esperanzas. La gente sabía quién era Jesús. Sabía cuando Jesús estaba triste, cuando estaba alegre. Qué bonito eso, ¿verdad? La palabra encarnada no es un discurso distante, sino una vida que se mezcla con la nuestra, que se hace vecina y que se compromete con la historia. Esto debe de desafiarnos entonces. ¿Cómo encarnamos hoy la palabra de Dios? ¿Cómo encarnamos hoy la palabra de Dios? En nuestras comunidades de fe, en nuestra familia, en el trabajo, en la calle. ¿Cómo encarnamos la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos viviendo, pues, en otras palabras? Porque cuando uno dice encarnar la palabra de Dios, uno ya tiene una mirada bien hollywoodesca. Y uno comienza a hacerse imagen, ¿cómo que va a encarnar la palabra? Y ahí comienza a inventar el uno. Pero es tan sencillo, ¿verdad? De poner en práctica la palabra de Dios. Nada más. A través de los actos, a través de las acciones. Así encarnamos la palabra de Dios. Amén, iglesia. Y esa palabra, ¿verdad?, es visible a través del acto en medio de la comunidad. Gloria de la palabra. Juan afirma que vimos su gloria. Pero esa gloria no se manifestó en poder político ni en riqueza, sino en la humanidad plena de Jesús. Cuando uno dice, ¿verdad? Mire qué bonita, ¿verdad? Qué poderoso. No estamos hablando de esa gloria, ¿verdad?, que anhelan muchos, que le estén aplaudiendo, ¿verdad?, por un premio que se le dé, o porque logra un puesto, ¿verdad?, en la política y se siente dichoso, pero ya no le basta con eso. Quiere ir más arriba todavía. Ya cuando llega a la cúspide, ya se sienten, ¿verdad?, los intocables. Ya caminan bien erguidos, con el pecho bien alto, ¿verdad?, con su mentón hacia arriba y viendo a todos con desprecio. Ya le acerca un hermanito, ya no lo ve a los ojos, le ve los zapatos. Lo ve de pie a cabeza. Ya lo escanea, así como el perrito llega y comienza a olfatearlo a uno. Ay, ¿por qué hay un chuchito de eso? ¿De dónde venís? Dicen, y comienzan a olfatearlo. Pues las personas
que tienen ese tipo de carácter, que no lo ven a los ojos a los demás, hermano, ya porque tienen un corazón altivo. Y Dios desprecia el altivo, dice la Escritura. Dios desprecia el altivo, mas al humilde dice que lo ve con otros ojos. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Dice, pero esa gloria de Cristo no se manifestó en poder político ni en riqueza. Él no anduvo luciendo ese traje, ¿verdad?, que le habían regalado. Imagínense, hasta regalado lo hicieron. Un traje que dice que era bastante caro. A ver quién se lo regaló a Jesús. ¿Algún pudiente? Alguien económicamente bien estable en su tiempo, que escuchó las enseñanzas de Jesús y le gustaron y donó, ¿verdad?, ay, se lo dan al maestro en agradecimiento por sus palabras, por sus consejos. Agradecido el hombre, le regaló eso a Jesús. Bueno, y Jesús se lo puso, ¿verdad? Pero no tenía un perchero, ¿verdad?, unos 5 o 6 o uno por cada día de la semana. No anduvo quizás sucio en algún momento. Y que ese, ¿verdad?, vestido que andaba, después se repartió en un momento en la cruz. Entonces Jesús no, hermano, Jesús no manifestó su gloria en un poder político ni en riqueza, sino en su humanidad plena. Y fue la manifestación de Dios con su vida misma. Una vida coherente desde el principio y al final. La gloria de Dios se reveló en la ternura hacia los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Ahí vemos una imagen. Esta imagen que usted puede apreciar ahí en la pantalla, una imagen de un inmigrante. Porque hay países, ¿verdad?, que se ufanan de ser los dueños de los territorios cuando ellos llegaron como inmigrantes también. En Estados Unidos se está dando mucho eso. Hay una gran represión contra los inmigrantes, los indocumentados, los famosos indocumentados. Y hay reservas protegidas por los mismos estatutos legales de Estados Unidos, y que en esa reserva de tierra, ahí están los propios naturales de Estados Unidos. Son los famosos indios. Y como los indios se parecen a nosotros, ¿verdad?, hay muchos grupos autóctonos en Estados Unidos. Y como ellos se parecen a nosotros, en una ocasión llegaron los del ICE, ¿verdad?, los que andan agarrando a los inmigrantes, y como lo vieron como uno de nosotros, comenzaron a decirle, ¿verdad?, vino una señora, una chelita, ¿verdad?, mira que está un latino, llévenselo preso. Ya cuando llegaron, él era nativo, usted. A los nativos le tienen miedo los otros, los que aseguran, ¿verdad?, que son los dueños de la tierra. Les tienen miedo porque ellos son los verdaderos norteamericanos. Ellos son los verdaderos norteamericanos. Entonces, cuando hay un acontecimiento de la expulsión de personas, ¿verdad?, migrantes, que muchos de ellos, en su gran mayoría, no son delincuentes. Ellos están aportando a la economía de Estados Unidos. Y miren, hermano, al contrario, ellos, a pesar de que aportan a la economía de Estados Unidos, aportan también a la economía de los dueños de los medios de producción, porque les cobran menos a ellos el trabajo, la mano de obra. ¿Ves? Entonces, pero ¿qué afecta? Afectan a los niños también. Afectan a esa comunidad de niños. Y muchas veces, cuando los meten preso, al papá lo mandan por un lado y al niño por otro lado. Y ya hay ya, hermanos, registros de que los niños confinados en otro lugar han sido violados.
por los que están cuidándolos. Hay un rompimiento de la familia. Cristo nunca hubiese hecho eso. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los tales el reino de los cielos. Gente en la calle vendiendo, que son reprimidos hoy, pues son como delincuentes. No hay un tratamiento más humano para ese grupo de personas. Si son un montón usted. Personas que ya tienen sus años, ¿y quién les va a dar trabajo en una empresa? La empresa privada les va a dar trabajo a todos ellos. El gobierno tampoco. Entonces, ¿qué planes, qué procesos, qué proyectos hay para ellos? Ninguno, solo represión. Váyanse de aquí, no estén vendiendo en ningún lugar. ¿Y qué van a hacer para ganarse el pan de cada día? Me pregunto yo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué estrategias entonces tienen que tomar las autoridades para poder solventar las necesidades de cada familia que son representadas en esas personas? Si pensamos cristianamente, tenemos que tener una respuesta para ello. México es un país que ha hecho un tratamiento bien humano en ciertos lugares para este grupo de personas. ¿Por qué no investigar cómo han hecho otros países entonces y han resuelto esa problemática? La vez pasada, entrando yo al mercado acá de Santa Tecla, iba en una bajadita, ¿verdad? Y entrando, voy encontrando una señora ya bien señora, con su canastito de tomate, allá en la orillita, ¿verdad? Y eso debe de conmovernos, porque vemos a una persona que sigue luchando, que sigue, ¿verdad?, creyéndose útil ante los demás. Y muchas veces, todavía, ¿verdad?, nosotros, y le decimos a aquella persona que está haciendo un gran esfuerzo para estar en esas condiciones, nada menos de eso. Nada menos. Pero cuando vamos allá al Super Mall, no sé qué, ¿verdad?, al China Mall, hoy se dice de todo, ¿verdad? No andamos pidiendo descuentos. Ya los precios están fijos. No hay tales. ¿Y por qué a esas personas sí le pedimos nada menos? ¿Vale? Entonces tenemos imágenes de cómo Cristo cuidaba a los niños, los protegía, ¿verdad? En la dignidad que devolvió a las mujeres. Muy interesante esto, ¿verdad? Porque muchas veces a las mujeres se les ve de menos. Todas las personas tenemos nuestras propias características y muchas veces, hermanos, hasta a nosotros nos cuesta aguantarnos, ¿verdad? Amén o no amén. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, tenemos que conocer bien a las personas para poder tratar de comprenderles y ayudar. La esperanza que sembró en los pobres. Jesús hacía eso. La gloria es la transparencia de Dios en la vida humana vivida con fidelidad y amor. Dice que una vez me invitaron a acompañar a una comunidad de personas que tenían a presos que no eran delincuentes. Por ahí estaba yo, ¿no? Ahí estoy, ahí, con una pequeña bolsa, dándoles esperanza a estas personas. ¿Quién les va a hablar a ellos acerca de la palabra de Dios? De que confíen en Dios, que Dios va a guardar a los demás. Y también se les hace un llamado a las autoridades para que recapaciten. Miren, hermanos, el problema carcelario es bien difícil ahora. Allá le dieron la carta de libertad a una persona. Habían pasado 3 meses y no lo soltaban. 3 meses habían pasado y no soltaban. Ya tenía la carta de libertad del juez y no lo soltaban.
estas personas que están allí en centros penales no se dan cuenta de que hay consecuencias legales por todas esas arbitrariedades que están haciendo. Es difícil. Es difícil. Por eso no es saludable entregarle todo el poder a un partido político, a un solo sujeto. Cuando ya llegan al poder, quieren apropiarse de todo con el fin, hermano, de trastocar y deshacer, ¿verdad?, todo tipo de reclamo. Y eso no debe ser así, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Cristo, hermano, o sea, dentro de la vida hay que considerar, ¿verdad?, el ejemplo de Cristo. Si Jesús es real para cada una de las personas que están, ¿verdad?, ahí, hermano, dentro o con un grado de poder, como papá, como maestro, como político, ¿verdad?, como pastor, muchas veces como sacerdote, debemos de verdad encarnar a Jesús y llevar su palabra a una realidad donde todos podamos vernos como iguales. Mire cuánto enfermo hay hoy, hermano. Cuánto enfermo. Y ahí estaba el Hospital Rosales, ahí se ingresaban personas, había equipo, hermano, sofisticado, que ninguna empresa privada en el país tenía ese tipo de equipo. Y ahora ya es privado eso. ¿Y qué se va a hacer con tanta gente que estaba allí, que llegaba a pasar consulta a esos lugares? Y esos exámenes que eran regalados, que son carísimos. No le digo, pues ninguna empresa privada tenía el equipo que allí se tenía. Pero ya dejó de ser el sistema público, el Hospital Rosales. Ellos lo han dicho. La palabra lleno de gracia y de verdad. Gracia es el don gratuito de Dios que se expresa en la compasión de Jesús. La verdad, la coherencia entre lo que se anuncia y lo que se vive. Jesús encarnó la palabra porque su vida fue un testimonio fiel de lo que proclamaba. ¿Verdad? Él espera de que cada uno de nosotros, sus seguidores, podamos nosotros encarnar la palabra. Así de sencillo. Vamos a ir ya adelantando un poco porque ya nos acercamos casi al final. Aplicación para hoy. La palabra de Dios sigue llamándonos a encarnarse en nuestra propia carne. No basta con leerla o repetirla porque muchas veces no fue nada. Yo me pongo toda la Biblia. Pero una vez conocí a un hermano que le dieron un título, fíjese. Un título porque él se sabía la escritura de memoria. Toda la escritura de memoria. Ay, pero nosotros, hermanos, muchas veces como nos cuesta memorizarnos un versículo bíblico. ¿Amén? Nos cuesta. Y esto no significa, hermano, que uno sea inferior a aquel que se sabe toda la Biblia. Porque ¿de qué le sirve a uno que se puede un montón de versículos bíblicos si a la hora de reflejarlo en la vida no lo reflejan de verdad? ¿De qué le sirve? Sí. No basta con leerla o repetirla entonces. Debe hacerse vida en nuestras decisiones, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra lucha por la justicia. Cada creyente está llamado a ser un pedacito de evangelio, un pedazo de evangelio, ¿verdad?, escrito con gestos de solidaridad, perdón y esperanza. Es el llamamiento que Dios nos hace, que le hace a todo ser humano. Amén, iglesia. Amén. Juan 1:14 nos recuerda que la palabra de Dios no es un concepto lejano, sino una vida encarnada en Jesús de Nazaret, el ejemplo máximo. Su historia nos muestra que Dios se comunica en lo humano, en lo cotidiano, en lo sencillo. No, Dios no se anduvo revelando allá en el palacio del reino,
Se reveló en el desierto, anunciando la venida del Hijo de Dios, allá con un hombre como un loquito, ¿verdad? Que su alimentación era bien rara y su vestido también. Pero ya gritaba y la gente le creía. Dios se reveló en el desierto, se reveló Jesús también siendo bautizado. El desafío es que también nosotros dejemos que esa palabra se haga carne en nuestra propia existencia, para que otros puedan ver en nosotros un reflejo de la gracia y la verdad que transforma el mundo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la invitación de Dios para nosotros en esta mañana. Que encarnemos la palabra de Dios también y procuremos vivirla en cada momento de nuestra existencia, no solo aquí, sino en todo momento. Nos quedamos hasta acá, vamos a hacer una oración y agradecerle a Dios por esta bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, porque hasta aquí usted ha sido fiel con nosotros, porque se ha acordado de nuestras debilidades, porque somos sus hijos e hijas. Bendíganos, Dios. Quizás no hemos sido lo mejor, pero estamos tratando, Señor. Bendíganos, pues. Y que esta palabra tuya, poderosa, grande y manifiesta, pueda, Señor, hacerse real en la vida. Señor, ven a mi corazón. Que tu palabra de verdad comience a hacer eco en mi existencia. Ven, Dios mío, sígueme mostrando su palabra. Ayúdame a practicarla en la vida. Ayúdame a ser respetuoso con los demás, a ser sincero. Ayúdanos, mi Señor, a ser honestos, disciplinados. Ayúdanos, Señor, a ser correctos, a procurar vivir, Señor, tu palabra en la vida. Mi Dios, mi Señor, aquí estamos. Somos, Señor, finitos. Somos como la flor del campo que en la mañana es y en la tarde ya se marchitó. Nuestra vida, Señor, es pasajera. Pues que nuestra pequeña estancia en este mundo, Señor, sea para reflejar de que tú sí de verdad has venido a hacer, Señor, una obra grandísima en mi corazón. Y quiero empezar a reflejarte con mis acciones, Señor, con mi trato hacia los demás. Ayúdame a ser sensible, a sentir como tú sientes, a vivir, Señor, la vida como tú quieres que se viva. No somos perfectos, Señor, pero estamos llamados a ir mejorando día con día. Ayúdanos, mi Señor, y bendíganos a todos. Da fuerza al débil, alimenta al hambriento. Lleva tu bendición, Señor. Rompa cadenas, que tu palabra se haga realidad en cada vida, mi Dios. Rompa cadenas, mi Señor. Toda oposición del enemigo, toda situación adversa que hemos vivido, Señor, y hemos arrastrado hasta aquí, en esta hora y en este día, Señor, declaramos libertad para nuestras vidas, porque tu palabra, Señor, ha venido a ser casa en mi vida, ha venido a ser morada en mi vida. Que esa palabra, Señor, se haga realidad entonces, porque no venimos aquí por gusto, Señor, venimos aquí a aprender de tu palabra. Ayúdanos a ser justos en la vida. Bendíganos, mi Señor. Guárdanos y cuídanos a todos. Bendiga, Señor, esta su iglesia, a nuestros hermanos y hermanas, a aquellos que están, Señor, en las redes sociales. Reciban de ti salvación
en esta hora. Y lo recibimos, Señor. Y gracias por tu bendición. Quédese con nosotros y guíanos, Señor, en todo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Damos un fortísimo aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga.